Muy buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los domingos a las 20 horas a Legítima Defensa, segunda dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV y todavía no te suscribiste al canal, suscríbete al canal, activá la campanita de notificaciones, que eso te va a permitir estar ahí al tanto, al alpiste de cada vez que se esté emitiendo un programa en nuestra plataforma, que son un montón de programas todas las semanas. Puedes hacer todos los comentarios que quieras en el chat, en el perfil de comentarios, hacer donaciones en el chat, pero mucho más importante para colaborar con el financiamiento de estos proyectos de comunicación es que te hagas socio o socia de la comunidad de Caras y Caretas. Ahí en el QR que te ponen en pantalla te puedes hacer socio. Te lleva a un enlace donde hay muchas modalidades de socio, pero bueno, hay incluso a voluntad. Pero algunas tienen tarifas módicas que te permiten acceder a los contenidos digitales de la revista, completos, o también a la revista en formato impreso, entre otras cosas, otras propuestas, otros productos de comunicación que hacemos todas las semanas. Saludamos a todos los que nos miran por la fanpage de Facebook de Caras y Caretas. Recuerden que pueden compartir en su perfil, elegir entre las reacciones que Facebook ofrece, hacer los comentarios que deseen. También a la comunidad twitchera, muchas gracias por estar ahí, y a los que nos miran a través de las pantallas de UCL. En el canal 195 de DirecTV, canal 2 de Flow, canal 2 de Cablevisión. Gracias a todos por estar ahí, y no me olvido nunca, no me voy a olvidar hoy, de todos los uruguayos y uruguayas que nos miran desde el exterior semana a semana y nos escriben mensajes desde la diáspora, siempre muy atentos a lo que pasa en el paisito. Muchas gracias por estar ahí, seguiremos estando siempre comunicados, llevándote la información, las palabras que importan para comprender un poco de por dónde andan las cosas en Uruguay y por qué no en la región y eventualmente en el mundo. En la noche de hoy vamos a estar en contacto con los dos candidatos que tiene la izquierda a la intendencia de Salto, intendencia donde la izquierda, por cierto, gobierna, porque tiene Andrés Lima, es el intendente, pero en mayo habrá elecciones. Su hermano es candidato, Álvaro Lima, hasta ahora diputado en esta legislatura que concluyó. Era diputado del Frente Amplio, y además Ramón Fontichela también es candidato, que ya fue intendente de Salto y busca una nueva posibilidad de conducir los destinos del departamento. Y antes vamos a hablar con Leonardo Di Domenico, director nacional de Seguridad Social, y quien está un poco encargado de diseñar, podemos decir, la solución o lo que se vaya a hacer con la caja de jubilaciones profesionales, que es una caja que algunos dicen que es una bomba que heredó el gobierno del Frente Amplio. Lo que, más allá de si es una bomba o no, lo que todos hay acuerdo entre todos, es que la situación que está atravesando es muy difícil, es muy crítica. La cantidad de jubilaciones que tiene que financiar, y por los montos que tiene que financiar, no logra recaudar esos montos de los aportes de los que aportan. Hay muchísima gente que no aporta porque ha declarado no ejercicio, es normal, es legal, pero eso genera una situación de inestabilidad financiera que no está clara la salida. Por lo menos vamos a ver si el gobierno tiene claro, ahora con Di Domenico vamos a hablar, si el gobierno tiene claro una estrategia para salir, si esa salida además debería o no incluir un rescate del Estado, rescate de la sociedad o no. Bueno, todo eso vamos a hablar con Di Domenico después de que hagamos la introducción. Soy Leandro Grille, ya comienza Legítima Defensa, segunda dosis. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos los que están ahí, los que se están sumando. Recuerden poner el like, poner me gusta. Es muy importante para que YouTube comparta. El algoritmo favorece a los programas que tienen más like y hace que cada vez más gente lo vea. Y también pueden usar el hashtag en las redes sociales, a ver si logramos hacer tendencia como en tantas otras oportunidades. Tengo el gusto de recibir por primera vez en nuestro programa a Leonardo Di Domenico, flamante director nacional de Seguridad Social. Bienvenido, Leonardo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. No es un tema nuevo para usted el tratar con cajas, de las cajas, digamos, que no son las cajas principales, pero son las cajas paraestatales. En este caso tiene mucha trayectoria dentro de la caja bancaria. Sí. Caja que alcanzó en el último periodo una suerte de solución, bueno, una asamblea que resolvió en acuerdo incluso con el gobierno, con el Ejecutivo, y, en fin, un mecanismo de solución que incluso
Después hubo cierta discusión dentro del movimiento sindical sobre ese planteo que hacía, que el que había acordado AEBU, pero lo cierto es que ahí hay una solución que se alcanzó. Exacto. Y ahora está el problema de la caja de profesionales universitarios, y es un problema que incluso algunos dicen esto es como una bomba o como una cosa heredada del gobierno anterior, pero viene de mucho más tiempo, me da la sensación, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente. Si nos pudieras primero describir el problema para que la gente lo comprenda. Con mucho gusto. El problema es esencialmente de carácter material. Es decir, es un seguro social cerrado, exclusivo de los profesionales universitarios que desde hace muchos años, por una multiplicidad de factores de orden interno y externo al instituto, viene acumulando desequilibrios previsionales de tal forma que hace ya 5 años comenzó a acumular ejercicios con pérdidas operativas, es decir, los ingresos operativos eran inferiores y se sigue acumulando esta situación a los egresos operativos. Todo lo que recauda día a día, año a año el instituto en materia de ingresos, esto es las cotizaciones de los activos, el Montepío, lo que tiene que ver con la recaudación de los timbres profesionales y otra fuente de ingreso que incluye renta de inversiones, no logran cubrir el presupuesto de pasividades que sigue creciendo en términos reales. ¿Ah? Entonces, esta tendencia es fácilmente advertible con la lectura de los estados contables de la institución de los últimos 10 años, seguro. ¿Correcto? Tenemos compleja situación de desequilibrio previsional y financiero que arrastra una erosión de reservas importantes en los últimos años, pero aparte tenemos una situación compleja en relación a la gobernanza del instituto. Aspecto que no es muy difundido, aspecto que no se maneja con fluidez a nivel de medios y que desde nuestra responsabilidad de gobierno no podemos obviarlo. Y explico cuál es la situación en relación a la gobernanza. En las elecciones, que se hace cada 4 años para elegir el directorio de la institución, el que debe dirigir, gobernar y encargarse de todos los mecanismos en responsabilidad política de gestión del seguro previsional, de los ahorros previsionales de los afiliados, tiene 7 miembros desde la fundación de la Caja. Desde entonces, año 1954, desde entonces esos 7 miembros se componen con 5 representantes de las personas físicas aseguradas y 2 representantes del Poder Ejecutivo en tanto caja paraestatal. Quiere decir que desde el inicio de la historia orgánica de la caja profesional, las personas físicas, los representantes de las personas físicas tienen la posibilidad de ejercer el control político de su seguro social. ¿Ah? Es un gobierno bipartito, con mayor proporción de representantes de los activos y de los jubilados que los representantes del Poder Ejecutivo. Las razones por las cuales no existe una estrategia unitaria de los profesionales, de las distintas gremiales profesionales, una estrategia unitaria de conducción de sus recursos previsionales, constituyen un factor adicional a la explicación de este proceso de deterioro. Si vos tenés varias composiciones estratégicas en la conducción de la caja, donde ninguna de ellas tiene una mayoría absoluta, que tiene que hacer eventualmente mayoría con los delegados del Poder Ejecutivo. Es decir, existen varias expresiones gremiales reflejadas en los 5 miembros del directorio de la Caja que responden a las personas físicas, objetivamente, y esto está objetivado de la lectura de las actas del directorio y de una infinidad de archivos a nivel de medios de comunicación escritos, radiales, televisión, donde claramente existe una fragmentación, una atomización de los representantes gremiales de los profesionales universitarios a la hora de gestionar su instituto previsional. A diferencia de las otras 2 cajas paraestatales, donde los representantes de las personas físicas, trabajadores del sistema financiero, los representantes, los escribanos, tienen estrategias unitarias de gestión de su seguro previsional. Es decir, el nivel de interlocución es claro, es unitario, ¿no? En el caso de AEBU, en el caso de la Asociación de Escribanos, vos sabés la representatividad y
la capacidad política de control en la gestión, en la dirección de su seguro social. En este caso, tenemos posiciones absolutamente legítimas. Nadie puede cuestionar la legitimidad de los representantes electos. Lo que sí, políticamente, se genera una circunstancia particularísima en este instituto, en donde, aparte de las tendencias que están representadas en los 5 miembros, 4 por los cotizantes activos y 1 por los jubilados, existe una multiplicidad de organizaciones gremiales y colegios profesionales de los profesionales universitarios, que cada una tiene su sesgo, su visión, su estrategia, su táctica, su enfoque de cómo gestionar previsionalmente su seguro social, que a la actualidad tiene 64.000 cotizantes activos aproximadamente y 20.000 pasivos. 84.000, 85.000 ciudadanos dependen de la capacidad de gestión de 5 miembros en la asociación con 2 de parte del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿por qué en su momento la caja bancaria y la caja notarial encontraron rápida solución legal a su situación de desequilibrio previsional como tenemos acá en la caja profesional? ¿Y por qué en el año 2023? ¿O por qué no se generó instancias antes, leyendo la lectura de desequilibrio previsional, acuerdos políticos? Por muchas razones, pero una relevante es la que estoy haciendo referencia en este momento. Domenico, hay una tensión entre las diferentes corporaciones profesionales que no se puede, no lo vemos en Leandro, en ningún momento utilicé la palabra corporación, utilicé agrupaciones, asociaciones civiles, representantes, colegios profesionales que no logran tener mayoría en esos 5 miembros, representantes, las personas físicas afiliadas a la caja, una orientación estratégica que trascienda coyuntura, que sea proactiva, que se anticipe a tendencias negativas en materia previsional, como sí lo hay en las otras 2 cajas paraestatales. Entonces, no importa el gobierno que esté enfrentando una situación de estas características. Desde el Poder Ejecutivo, llegar a nivel de interlocución, digamos, consistentes en búsqueda de solución con el problema que tenés que resolver, es una tarea adicional, una tarea política compleja adicional. Quiero preguntarte con respecto a esto, porque es un abordaje alternativo. Yo no he visto a otros actores políticos que han estado en mi responsabilidad o en responsabilidad de gestión de políticas públicas en seguridad social hacer referencia explícita a lo que estoy hablando. Nosotros tenemos una caja que tiene una cierta gobernanza o una cierta forma de gobierno donde, o sea, estoy tratando como de interpretar al nivel, vos estás diciendo lo que estás diciendo y la gente puede interpretar todos escuchando. Sí, señor. No se construye una mayoría consistente que pueda gobernar eso con una... ¿no? Entonces quiero saber, primero... Ojo, no es una visión subjetiva. Es un hecho. Las evidencias que operan en ese sentido son contundentes. Basta leer las actas del directorio y las expresiones de distintas corrientes de opinión de profesionales universitarios que están plasmadas en los medios de comunicación. Eso nos sugiere que entre o en la hoja de ruta de solución que estará diseñando o que estarás pensando, ¿habrá un planteo para cambiar la gobernanza? Es decir, a nivel, por ejemplo, legislativo, plantear la caja se debe gobernar de otra manera. Está en nuestro enfoque de solución orgánica al problema que tenemos instalado, un fortalecimiento, a través de las modificaciones de la Carta Orgánica, la búsqueda de un fortalecimiento de la gobernanza en el instituto. Buscar mecanismos legales que permitan asegurarle a los afiliados una conducción con apego a las modificaciones que vamos a introducir. ¿Eso implicaría introducir más miembros del Poder Ejecutivo o de los partidos políticos? No. Por otro lado, no. Todavía están en eso. Estamos trabajándolo. Atención, todas las iniciativas que el Poder Ejecutivo tiene en la materia tienen que construirse con mucha ponderación, con mucho equilibrio. No solo la fórmula financiera y económica de rescate, que también debe incluir la recomposición de equilibrios previsionales a largo plazo, sino que en esta materia específica de búsqueda de mejora de gobernanza tenemos que ser muy ponderados, muy equilibrados. En el equipo de trabajo que tenemos a nivel del Ministerio, en la generación de solución, atención, el Ministerio de Trabajo está cogestionando la salida con
el Ministerio de Economía y con la Oficina de Planeamiento de Presupuesto. Es decir, hay un tratamiento interministerial, se ha considerado el rescate de la caja profesional un asunto de Estado por la relevancia que tiene desde el punto de vista humano y material la solución. El compañero que nos está asesorando, el abogado que nos está asesorando, nos ha ilustrado en cuanto que el Poder Ejecutivo debe propender en la búsqueda de una solución a la justicia, a la razonabilidad y el apego a los fundamentos de la seguridad social. Yo tuve la especial vocación de preguntarle a todos los interlocutores que tuve, atención, del 23 de diciembre, mucho antes del 1 de marzo, he tenido una red de contacto con toda esta multiplicidad de organizaciones. Y del intercambio con ellos ha surgido con claridad que no se quiere modificar el régimen. Se quiere mantener un régimen de capitalización colectiva, o sea, un régimen asentado en el pilar de la solidaridad, en el pilar previsional de la solidaridad. ¿Sí? Por lo tanto, de la ayuda mutua, de un fondo cerrado. Entonces, si vamos a establecer una salida legal, vamos a preservar orgánicamente el régimen previsional que tiene la Caja, que es un régimen solidario, un régimen de capitalización colectiva. Entonces, el equilibrio medido en términos de justicia, medido en términos de razonabilidad, medido en términos de apego a los fundamentos de la seguridad social, implica que en primer término, de forma solidaria, por el mecanismo de ayuda mutua, los afiliados, cotizantes activos y pasivos van a tener que concurrir en mayor grado en la búsqueda de un financiamiento interno para rescatar su seguro social. Acá no estamos innovando. Acá estamos siguiendo la lógica que se encontró para las otras cajas paraestatales, que también son seguros sociales de capitalización colectiva, inspirados en su fundación en el principio de la solidaridad, mecanismos contributivos donde los actores internos de los institutos se hacen cargo de la mayor carga de financiamiento para la solución, que si querés después la vemos en aspectos particulares. Y obviamente, en tanto cajas paraestatales y en tanto el Estado uruguayo es el garante de la cobertura previsional de todos los ciudadanos, el Estado concurrirá. Como dijo el ministro Done, la caja profesional no va a ser rescatada exclusivamente con la contribución de financiamiento del Estado. O sea, pero exclusivamente. Exclusivamente. Entonces, lo que estamos determinando es cuánto es el esfuerzo contributivo medido en el tiempo de los afiliados, cotizantes activos, es decir, profesionales en ejercicio liberal de su profesión y pasivos, y cuánto es lo que el Estado asiste. ¿Sí? Estamos midiendo ese punto de equilibrio. Déjame hacerte algunas Sí, preguntas. dale, Ahora dale. tenemos otro bloque para seguir precisando algunas cosas que... Capaz que necesitamos un tercer Sí, bloque. pero- seguramente. De los números que incluso vos compartís acá, ¿no? Son 60.000 cotizantes y 20.000... 64 y 20. 84.000 ciudadanos. 3-1 más o menos, ¿no? Entre cotizantes y los que reciben. Sí. No es tan distinto a, digamos, el coeficiente que hay en el BPS, o es muy distinto. No, lo que pasa es que ahí está bien, desde el punto de vista físico, personas contra personas, Sí. colectivo contra colectivo, es una relación como acabas de decir tú. Pero vos tenés que medirlo financieramente eso. Sí. ¿Cuánto es lo que entra por aporte de esos 64.000 en relación a cuánto se va de presupuesto de pasividades? Lo que nosotros técnicamente llamamos relación activo-pasivo con pensión equivalente. O sea, tenés que establecer una relación física, o sea, demográfica, y una relación financiera asociada a esa relación física. Entonces la relación no te va a dar 3-1, te va a dar 0, tanto a 1. ¿Entendés? Por eso es el déficit. ¿Está? Porque Entonces, estamos hablando de que las jubilaciones, o bien los aportes son demasiado bajos para el monto de esas jubilaciones, o bien las jubilaciones profesionales son muy altas para el nivel de aporte. yo no voy a hablar de aportes bajos ni de prestaciones altas. No es sustentable así. Yo voy a hablar que existe un desequilibrio que no se ha generado espontáneamente, es un desequilibrio que se viene acumulando de hace muchos ejercicios atrás y que en los últimos 5 años empezaron a comerse las reservas. Las reservas, el fondo de reserva, que es un respaldo al fondo jubilatorio en sí. ¿Está? Si son jubilaciones altas o bajas, eso lo fijó autónomamente este instituto. Por lo tanto,
Así como se fijaron autónomamente la estructura de aportes, también se fija autónomamente y con respaldo legal la estructura de prestaciones. Es lógico que se hagan cargo los afiliados de seguro de, a través de la ayuda mutua, a través de mecanismos de solidaridad, poner la mayor carga contributiva para rescatar su seguro social. Solo estoy planteando esto porque está bien, pero no hay que... En los valores... Aunque uno no sea un experto en eso, Sí. no lo soy, muy Sí. lejos de ser un experto en nada de eso, me doy cuenta de que, bueno, si uno calcula un cierto aporte por una cierta cantidad de años, da para un cierto monto de una cantidad de jubilaciones. actuarial, Mucho más, si el desequilibrio es muy desde grande... el punto de vista actuarial, la historia de aporte de un profesional no le permite cubrir en su sobrevivencia luego de la vida activa, en materia de valor. O sea, si vos estableces cálculos actuariales de acumulación de aportes, te da una magnitud que te permite medir en cobertura luego al momento de retiro bastante menos años que la expectativa de vida tiene esa persona. Y eso no se compensa ni con inversiones, ni con intereses que pueda No, tener es ese lo dinero. que está pasando ahora. Es decir, la caja profesional tiene un número importante de hectáreas en producción forestal y ganadería que le genera una renta. Sumás esa renta a los ingresos y tenés un descalce. El año pasado tuviste un descalce de 50 y pico, 51, 55, 56 millones de dólares. Este año se prevé 100 y el año que viene creciendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Bueno, una alternativa financiera en los términos que estuve reseñando, que no solo sea viable desde el punto de vista técnico o desde el punto de vista material, sino viable desde el punto de vista político en el Parlamento Nacional, quien es quien tiene la última palabra para el rescate del instituto. Domenico, permítame que vamos a un corte y enseguida seguimos Con conversando. mucho gusto. Para seguir transformando Canelones, tu aporte es fundamental. Si estás al día con tu contribución urbana o suburbana y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento y un 10% por pago contado. Canelones, un departamento confiable, ordenado y en obra. Gobierno de Canelones. ¿Para qué te damos un servicio que apoya tus proyectos de vida con una unidad de reproducción asistida y tecnología de última generación? ¿Para qué hacemos terapias pet friendly que ayudan a los niños que están internados a sentirse casi como en casa? ¿Para qué te damos órdenes a especialistas, tickets de medicamentos, un equipo interdisciplinario para acompañarte en todo momento y el mejor equipo médico? Para que disfrutes de tu vida mientras nosotros la cuidamos. Conoce nuestros planes y afiliate a Casmu llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu nos une la vida. EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094 235508.
a veces estamos más cerca. A veces hay más espacio entre nosotros. Pero en Uruguay estamos siempre juntos. A veces concordamos, a veces discordamos. Pero en Uruguay no decidimos nada solos. Las elecciones presidenciales empezarán un nuevo tiempo, pero ahora es necesario votar también en todos los departamentos y ciudades. En mayo, vota por los candidatos y candidatas del Frente Amplio. Porque en Uruguay, el futuro se construye con todas las manos. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Sigan poniendo like, me gusta, escribiendo. Es muy importante. Más después nosotros leemos todo y así nos tenemos un poco al tanto de lo que la gente va pensando, porque la gente se mete en la discusión a través del chat. Además, en estos temas de seguridad social es una cosa que todo el mundo quiere participar de la discusión, en todas las cajas, no solo... La seguridad social te permite a ti calibrar cuál es el nivel de solidaridad que existe en la población. Bueno, es un... O sea, las distintas expresiones públicas de los distintos ciudadanos en relación a cualquier tópico vinculado a seguridad social, implícitamente encierra el concepto de solidaridad, ¿no? No es un tema menor. No, ¿qué va a ser? Di Domenico, ¿por dónde va a pasar la solución que está diseñando el Ejecutivo? Sí. Va a tener una pata legal esto, o sea, un proyecto de ley a ser discutido y dado cómo está la configuración del Parlamento, es un proyecto que tendrá que ser acordado además con el resto de las fuerzas políticas, porque el Senado es una cosa, pero el diputado... Bueno, yo te voy a dar un enfoque. En esto yo vengo de una escuela... en donde aprendí primero a ver el encuadre general del problema. ¿Tá? El Poder Ejecutivo tiene iniciativa privativa, pero quien define es el Parlamento. En el año 2023 el Parlamento enterró el proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Ahora no puede haber, no podemos correr con el mismo escenario. Tiene que haber solución. ¿Por qué tiene que haber solución? Porque si al mes de junio no tenemos solución legal, la caja profesional entra en cesación de pago, porque se le agotan las reservas. Entonces, el enfoque político que uno tiene que hacer es, más allá que establece una hipótesis nula para ese escenario, más allá que nosotros estamos trabajando para que ese escenario no ocurra, y cuando digo trabajando es intensamente. Bueno, ¿qué pasa si no hay ley? ¿No? Entonces hay una situación en donde la caja no puede pagar el presupuesto integral de las pasividades. El artículo 67 de la Constitución dice que el Estado es, en definitiva, en última instancia, el prestador que le da efectiva cobertura en seguridad social a todos los ciudadanos. Bien, empiezo a recorrer el espinel de destacados abogados, uno por uno, me preguntando, ¿cómo es el día después del default? Explícamelo, yo no pasé un día por la Facultad de Derecho. ¿Cómo es el día después del default? Y empiezo a preguntarle a uno, a otro, y la respuesta que tuve fue unánime, el silencio. Porque no existe un marco normativo complementario a la Constitución que baje a tierra los mecanismos por los cuales el Estado tiene que cumplir con ese precepto constitucional. ¿No? Entonces, el punto de vista formal, el día después, es la incertidumbre, es el caos. Es el caos. 20.000 jubilados y pensionistas de la caja profesional golpeando puertas y ventanas, tocando todos los timbres, buscando una respuesta. ¿Por qué? Porque no existe el marco legal. Hay que crear ese marco legal porque ni el constituyente ni los legisladores previeron el día después. Nadie previó el día después, porque lo que uno aspira, que en situaciones de crisis de esta naturaleza, con derivaciones enormes, desde el punto de vista macroeconómico, si no se atiende, y de eso también quiero hablar, siempre tiene que primar el interés general sobre el interés particular. Y ahí tenemos el otro tema. Hay actores vinculados a la dirección de la caja, hay actores vinculados a las organizaciones gremiales que están anteponiendo el interés
particular de su situación previsional al interés general del país. Y pretenden trasladarle todo el peso o todo el costo de esta situación de desequilibrio previsional para su resolución al resto de los ciudadanos que no son los asegurados de la caja. Entonces, atando lo uno con lo otro, yo estoy absolutamente convencido que no hay ningún legislador en este país que tenga vocación defolteadora, que esté dispuesto a anular un mecanismo parlamentario de búsqueda de acuerdo y esté dispuesto a establecer su voto en el Parlamento a favor de default. Porque entre otras derivaciones pasa a ser un individuo políticamente cuestionado. Sí, pero pará, porque en el Parlamento va a haber seguramente los que digan, ¿por qué va a ser la sociedad, o sea, el Estado, o sea, la sociedad a través del Estado? Porque es el costo menor. La que... Hoy, de acuerdo a la fórmula que nosotros estamos elaborando, es el costo menor. Entre una coparticipación financiera en la solución del problema, de acuerdo a la estructura de solución que tenemos, al país le cuesta menos que un default. El default trae consecuencias inimaginables. A saber. Ahora, yo te digo a vos, caja bancaria, Sí. estaba en situación de default. Sí. ¿Por qué hubo solución? Aparte de todos los argumentos de carácter político que te establecí en el primer bloque. ¿Por qué en el mismo momento que entró la ley express para la caja profesional, entró la solución express también para la caja bancaria, y la caja bancaria la votaron todos los legisladores, todos, en el mismo contexto de campaña preelectoral y todo lo demás, todos los legisladores. Está bien, pero ahí tuvo el acuerdo de los trabajadores bancarios. Para también. Leandro, es importante, todos los legisladores, de la Cámara Baja y la Cámara Alta, y hubieron legisladores que no votaron la de la caja profesional. Tenía una solución similar, en donde los afiliados a la caja asumían mayores esfuerzos contributivos para salvar su caja. Los pasivos ponían una contribución pecuniaria especial, con una diferencia, ¿no? Que hubo un solo interlocutor por cada orden. Escuchame, nos pusimos de acuerdo, a EBU con la Asociación de Bancos en esto. ¿Y me va a decir que no nos podemos poner de acuerdo entre los distintos gremios de los profesionales? A EBU con la Asociación de Bancos se pusieron de acuerdo. En el medio de una serie de conflictos, porque en el año 2023 fue un año de altísima conflictividad en el sistema financiero. Entonces, ¿cómo es la historia? ¿Por qué en una hubo acuerdo y hubo consenso, unanimidad en el Parlamento, y en la otra no hubo acuerdo y no se dieron las condiciones políticas para que los propios legisladores del gobierno, de los partidos de la coalición de gobierno, votaran el proyecto de ley que mandó la administración anterior? Una de las razones es que estaban lejos del punto de default y estaban en campaña electoral. ¿Está? O sea, exigir esfuerzos contributivos y no asumir la situación de desequilibrio previsional. Tenías oxígeno para un año y fracción más, y yo juego para la tribuna. Acá no se puede jugar para la tribuna, porque jugar para la tribuna es un tipo que está a favor del caos, del default. Donde perdemos todo, no es que pierden los profesionales universitarios. Los profesionales universitarios van a perder en primera instancia, perdemos todo, pierde el país. ¿Cómo haces para cubrir ese déficit que te dije, acumulativo anual? ¿Cómo ajustar las cuentas públicas para que te cierren y le cubras previsionalmente a este seguro social? A lo largo de los años, porque en la gobernanza, en el gobierno de la Caja de Jubilaciones Profesionales hay participación del Estado. Los representantes del Estado, ¿qué conducta tuvieron ahí? ¿Contribuyeron al problema? Esto me lo comentaban algunos profesionales. Bueno, el Estado también participó del mal diseño o de las malas políticas. Yo podría responderte esta pregunta diciéndote, yo represento al gobierno del 1 de marzo para adelante. Sí. No tengo responsabilidad sobre cómo llegamos al 28 de febrero, sí tengo responsabilidad de que pase el 1 de marzo para adelante. Esa ha sido una forma de responderte. ¿Sí? Muy bien. Hay otra forma políticamente mucho más responsable e inteligente. Estamos tratando de buscar una solución. Tiene que ser un escenario inteligente de relación entre todas las partes interesadas. En un programa televisivo yo digo, lo que yo aprendí en muchos años de actividad política y política sindical es que en momentos de crisis las facturas van al pincho de la prudencia. Si yo empiezo a poner factura de por qué llegamos a esto,
y otros ponen otras, lo que vamos a hacer es no generar un clima inteligente para encontrar una solución. Ahora, eso también forma parte de lo que dije en el primer bloque, ¿no? Es decir, la postura de distintos actores en relación a su responsabilidad. Hay actores que están dispuestos, en representación de los profesionales universitarios, a asumir una solución negociada, hacer esfuerzos contributivos para rescatar su seguro social. Y otros que operan con un criterio insolidario de que se haga cargo el resto de la ciudadanía. Porque cuando dice que se haga cargo el Estado, porque el Estado tuvo 2 representantes durante todo este periodo y son tan responsables como los... Bueno, fenómeno. Bien. Pero si vos te proponés conducir y tener una orientación unitaria, convergente, 5 son más que 2. Es más, esos 2 van a tener que avenirse a los acuerdos de esos 5. Por una cuestión, si hay un criterio de responsabilidad en el manejo de los recursos previsionales. Entonces, francamente, nosotros estamos en una búsqueda de un acuerdo político en el Parlamento en base no solo a la situación humana y material que tenemos planteada, que es delicada, sino que sería un error político garrafal para cualquier legislador recostarse en la inercia del default. ¿El Poder Ejecutivo va a mandar un proyecto de ley al Parlamento? Sí, ¿En cuándo? Ahora, Sí. en la Semana de Turismo, en el entorno de la Semana de Turismo. Semana de Turismo, ese proyecto, sí. ya, grosso modo, ya está conversado, ya está totalmente diseñado. Falta algunos ajustes. Yo estimo que la semana entrante, a partir del día lunes, vamos a estar ya con un panorama mucho más definido. Y la idea es interactuar con el directorio de la Caja en los próximos días para buscar tener una puesta a punto en común y remitir el proyecto de ley al Parlamento. ¿Y la negociación con las bancadas opositoras la va a llevar adelante la bancada del Frente Amplio o el propio Poder Ejecutivo? ¿Está pensando? A ver, yo soy funcionario de gobierno, Sí. integro el Poder Ejecutivo. Sí. ¿Tá? Yo lo que puedo hacer es ir a asesorar, a dar opinión, a decirle cómo se construyó la fórmula, asesorar. Ahora, negociar con las bancadas no me compete a mí. El proyecto del Poder Ejecutivo manda el proyecto, pero todavía sin tener una certeza de cuál va a ser el comportamiento de las bancadas. Te lo dije hace un rato. Yo tengo la íntima convicción de que no va a haber ningún legislador que se recueste en la postura de la inercia de default. Yo no logro identificar, más allá de la diferencia que tenemos en materia de seguridad social, a un legislador que tenga vocación de que se derrumbe esto, que se caiga como un piano del 10º piso. No queda nada. Con ese proyecto, en el caso de que se aprobara, manejemos esas hipótesis, ¿esto se soluciona? ¿Se soluciona a corto plazo? Desde el 23 de diciembre estoy trabajando. Desde antes del 1 de marzo. Está bien, mucho pero antes. este es un proyecto como... Este es el proyecto, digamos, de solución, no sé si definitiva, pero por lo menos por un largo Mi plazo. respuesta es sí, ¿Sí? en base a la convicción de cómo se ha trabajado, cómo se viene construyendo y teniendo en cuenta el margen de maniobra que tenés es muy finito, es muy cortito, ¿no? Cuando esto entró en el 23 tenía otro margen de maniobra, tenía más oxígeno de lo que tenés ahora. Es una bomba, pero que se puede desactivar. La bomba, lo vengo diciendo desde el primer día, la bomba se puede desactivar, es controlable, la situación es controlable y reversible, en base a medidas legales de shock, de inyección de recursos en forma espontánea y en gran cuantía, y con corrección de las relaciones previsionales a largo plazo que te permitan dar un oxígeno diferido en el tiempo, equilibrar las cuentas a lo largo del tiempo. Este es un planteo global del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Economía. Es un planteo del Poder gobierno. Ejecutivo, sí. Ya hay un acuerdo así, vamos por ahí. Sí, o sea, que implica un rescate, en cierto modo. Nos tenemos que poner de acuerdo, sí o sí. Y te dije que era un asunto de Estado. Porque lo relevante no es solo hacer, es evitar que acontezca el default. No es solo encontrar la ley, sino evitar que venga el default. Está. Pero es que así está planteadas las cosas. Vos tenés el paciente en el CTI, ¿no? Sí. ¿Qué es lo primero que tenés que hacer?
para que vuelva a vivir o para rescatarlo en vida. Controlar la hemorragia. No solo eso, sino hay determinadas funciones vitales que tenés que estabilizarlas y mejorarlas. Después viene la cirugía de restauración. Nosotros tenemos que sacar al paciente CTI antes de junio, porque se muere. No hay plan B, ¿verdad? No quiero... Definime qué sería un plan B. No sé, vas al para el Parlamento, en el Parlamento no tenés los votos, yo qué sé, no sé, pasa algo así. No, los votos van a estar. Los votos van a estar. Está bien, yo te creo. Pero es que si uno no toma esta situación con responsabilidad en la perspectiva de generar condiciones políticas, como dije al principio, como dije en el primer bloque, de salida legal, quiere decir que no estoy haciendo mi trabajo como corresponde. Y yo te puedo asegurar que venimos trabajando de forma continua, intensa, en la generación de ese punto de equilibrio que es la llave que nos abre la puerta a la sobrevivencia de la caja. Ese punto de equilibrio tiene que contemplar no solo soluciones sustentables, sino la viabilidad política en el Parlamento. La que no tuvo la ley Spren en el año 23. Si vos me decís, ¿es una ley igual al año? No, no es igual. Tiene cambios sustanciales. Cambios sustanciales que van a generar, ante todas las partes interesadas y ante el Parlamento Nacional, una alternativa mejor que la del año 2023, a pesar de que la situación es peor. A pesar que la situación es peor. Y ahí hay mucha ingeniería jurídica, hay mucha ingeniería financiera, hay mucha paciencia política, ¿no? En atención a todos los descriptores de entorno que te hice, ¿no? Que les hice. Son muy complejos. Muy complejos. Vos hablaste de corporación. No, yo no quiero hablar de corporación. Yo no quiero facturar. No. Pero no lo dije en términos peyorativos. Quise decir las diferentes profesiones, porque tienen diferente capacidad de contribución. Por supuesto que hay intereses que se juegan en este ajuste previsional que van más allá de lo previsional. Ni vos ni yo vivimos en un pozo. Vivimos en una sociedad donde nos conocemos todos, hiperinstitucionalizada, sabemos cómo se miden los intereses de los distintos actores y de las distintas organizaciones gremiales o políticas en el país. Ahora, vos te podés detener, en el medio de estas circunstancias, te podés detener en ese tipo de posturas o intereses. No nos queda mucho tiempo, Leonardo, pero quiero preguntarte, hay como 100.000 profesionales que han declarado no ejercicio y no aportan a la una caja. Inmensa mayoría en relación de dependencia en el resto del sistema previsional. Cotizando en el resto del sistema. En el proyecto, en los proyectos de solución, ¿hay alguna idea de que por lo menos algunos de esos profesionales puedan volver a la caja profesionales o empezar a comportar? Nosotros estamos buscando mecanismos de estímulo para mantener cotizando los actuales cotizantes, para buscar alternativas de alta cotización de lo que no están cotizando, y también la posibilidad, que está bajo examen, de que aquellos que generan causal jubilatoria permanezcan en actividad con una bonificación, con un estímulo para permanecer como cotizantes. Lo que generaron que no quieren seguir trabajando, no se quieren jubilar, bueno, buscar un mecanismo que compense esa permanencia y no le sea tan onerosa, ¿no? Porque ahí te ahorrás el pago de una pasividad y sigue habiendo una cotización. Bueno, tenemos un mecanismo inteligente para mantener, que son unos cuantos afiliados, los que están próximos a generar causal o que ya generan causal. Entonces tenés que buscar mecanismos compensatorios. Todos los que te digo por sí solo no mueven suficientemente la aguja en el corto plazo como para tomarlos como una solución fundamental. La solución fundamental va por las vías que yo te dije en el primer bloque. Muchas gracias, Leonardo Di Domenico, por habernos acompañado. El agradecido soy yo, muy amable. Y muchas gracias a todos y todas los que nos están viendo. Vamos a un corte en SEO, volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. ¿Para qué hicimos un centro integral de atención mamaria y trabajamos con los mejores ginecólogos en los distintos centros médicos? ¿Para qué ofrecemos un parto respetado, seguro y sin dolor, con analgesia gratis y salas de nacer?
¿Para qué desarrollamos una policlínica de medicina sexual donde vos y o tu pareja puedan consultar a un equipo multidisciplinario especializado? Para que disfrutes de tu vida mientras nosotros la cuidamos. Conocé nuestros beneficios y afiliate a Casmu llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, nos une la vida. A mamá se le complicó para darnos la llave mañana. Uy, ¿cómo hacemos? Lo que parecía simple, hoy es un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. Ah, entonces sos como un locker que resuelve misterios. Exacto, y vengo a resolver el misterio de la llave. Pedile a tu madre que te las deje en uno de los lockers de Hábitat. Recibís un código y vos las vas a buscar cuando puedas. Ah, y también me sirve para todas mis compritas de internet. Lo entendiste a la perfección. ¡Me vuelvo locker! ¿Dónde está? Se fue sin saludar. Eso es un nuevo misterio. Locker Hábitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. Acérquese vecino, que le vamos a contar. ¿Qué pasó? Hay buenas noticias en este carnaval. Hacer el surtido, ahora es una fiesta. Pensa en Macro, que te conviene más. Pensa en Macro, que es negocio redondito. Que huelen papelitos, que la fiesta ya empezó. Ya empezó. Pensa en Macro, y como dice el dicho, cuanto más comprar. Para seguir transformando Canelones, tu aporte es fundamental. Si estás al día con tu contribución urbana o suburbana y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento y un 10% por pago contado. Canelones, un departamento confiable, ordenado y en obra. Gobierno de Canelones. La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te gusten. Porque tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas. Para que cuando lleguen las buenas sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar. Su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y caretas. Una voz amiga. Suscríbete ahora. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos acompañan. Estamos ya en contacto con el doctor Álvaro Lima, diputado, representante por el departamento de Salto y candidato a intendente por el departamento de Salto con el propósito de seguir el gobierno del Frente Amplio en Salto y además de suceder a Andrés Lima, que es su propio hermano. ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido a Legítima Defensa, segunda dosis. Hola, Leandro. Gusto estar en comunicación con Legítima Defensa. Agradecer al equipo de producción por esta odisea de poder generar esta comunicación. Nosotros estábamos recorriendo una zona de la ciudad y bueno, estamos aquí en la casa de un vecino a quien agradecemos y por supuesto a Lautaro Rijo por la deferencia y por la profesionalidad al generar este vínculo. Sí, yo estoy agradeciéndole todos los días a Lautaro y a Lautaro Rijo y a Luciana Vigliante, porque ellos realmente trabajan un montón. Lo único que tienen tienen así como que yo les tengo que señalar es que me viven dando órdenes, pero bueno, Álvaro, uno es así, los productores son así. Bueno, bienvenido Álvaro Lima. Contame un poquito, estás en esta campaña electoral para retener, para
de algún modo para el Frente Amplio la intendencia de Salto para alcanzar la posibilidad de conducción del departamento. Falta poco más de un mes. ¿Cómo estás observando la campaña? Que además en tu caso te toma haciendo oficialismo, ¿no? Porque es un gobierno que vienen llevando adelante ya hace 10 años en el caso de Andrés Lima, ¿no? Entonces, ¿cómo te encontrás en esa campaña? Sí, una campaña histórica, una campaña electoral, como toda elección departamental, dura, difícil. La relación de cercanía es la que va pautando de alguna manera el desarrollo de la campaña. Y digo que es histórica porque por primera vez son todos contra uno. Acá la consigna es tratar de que la fuerza política no repita, no revalide la confianza en la población. Y sobre ese escenario departamental estamos trabajando. El Frente Amplio presenta 3 candidaturas, lo cual a nosotros siempre nos pareció saludable, porque nos parece que es la manera en que se afianza la unidad en la diversidad de opciones, y estamos desarrollando una campaña que nos muestra muy presentes en el territorio, con mucho recorrido, con mucha intensidad, reuniones, asambleas todos los días en diferentes zonas de la ciudad. Aprovechamos el fin de semana para recorrer el interior del departamento. Aquí contamos con 6 municipios, 4 son actualmente municipios donde gobierna el Frente Amplio y una extensa zona desmunicipalizada que prácticamente en su geografía abarca medio departamento. En la mañana de hoy hacíamos público en conferencia de prensa nuestro plan de gobierno, que está en consonancia con el programa departamental del Frente Amplio aprobado en un plenario y lógicamente con la fuerza de Yamandú. Queremos ir a la rueda de este gobierno nacional que ha asumido para atender varias emergencias nacionales que están muy vivas en el país, y aquí en Salto Yamandú sigue generando a un mes de haber asumido una expectativa y una esperanza muy grande aquí en la población. Y lo que estamos notando nosotros es una campaña con mucha paridad, pero con un Frente Amplio con esa enorme capacidad de afianzar la acumulación, ese proceso de acumulación que se consolidó en la segunda vuelta de noviembre. El Frente Amplio venció a toda la coalición aquí en noviembre por casi 1.000 votos de diferencia, y nosotros creemos que esa es la gran determinante del próximo 11 de mayo. Ganar o quedar muy cerca de hacerlo depende de nuestra capacidad de poder conservar ese caudal de voto prestado. Y lo que nosotros estamos percibiendo, reitero, en cada reunión, en cada recorrida, es la llegada, el arribo de votantes, de salteños, de salteñas que votaban coalición de gobierno y que hoy han decidido darle el respaldo y el crédito al gobierno frente amplista, a la fuerza política, y creo que eso es muy motivante. Las últimas mediciones que las empresas de opinión han realizado, tanto las locales como algunas nacionales, marcan un escenario de mucha paridad, pero con el Frente Amplio adelante, con un Frente Amplio haciendo ese desgaste territorial característico, y creo que con esa enorme fortaleza de habernos reconciliado con la gente. Yo creo que eso fue lo que dejó el escenario nacional de 2024. La fuerza política se reconcilió con la población, Yamandú, su equipo alcanzaron el triunfo por casi 100.000 votos, y lo hicieron porque teníamos un candidato potente, pero sobre todo un programa de gobierno que representaba a la población. La población se sintió protagonista del cambio, y a menor escala hemos intentado copiar a Yamandú. Lo decimos sin miramientos, hemos intentado copiarle. En nuestro plan de gobierno, que acaba de ser presentado en la jornada de hoy, tuvo participación de la gente, un programa popular. La comisión de programa estuvo recibiendo
durante prácticamente 45 días a instituciones, a organizaciones, a profesionales, a comisiones vecinales, a miembros de fomentos rurales, a personas independientes que acercaban iniciativas o propuestas, y creo que nos sirvió para elaborar un plan de gobierno nutrido de las propias preocupaciones que la población tiene en cada barrio, en cada zona, y creo que en definitiva a partir de aquí se abre, creo que la etapa más linda, ¿no? Que va a coincidir con la entrega de la hoja de votación, pero ahora vamos a ir con las propuestas, con el mensaje concreto, específico, con aquello que el propio barrio o la propia comunidad demanda para intervenir. Así que bueno, haciendo el esfuerzo, contentos, personalmente nos sentimos muy bien, nos hemos preparado para esta instancia, tratamos también de prolongar el vínculo con nuestros compañeros de gobierno, generando reuniones con los diferentes ministerios a nivel nacional. Hemos plasmado, creo que con hechos, lo que estamos diciendo. Esta semana manteníamos una reunión con Juan Castillo, ministro de Trabajo y Seguridad Social. La semana próxima estará aquí en Salto la ministra de Salud Pública, Cristina Luftenberg, será el 10 de abril. Estaremos acompañando seguramente y, por supuesto, esa motivación y esa pasión con la que se vive la actividad política en Salto realmente nos está mostrando con muy buena chance. Creo, sinceramente, que la mejor chance la sigue teniendo el Frente Amplio, que tenemos 10 años de gestión departamental que han significado una transformación profunda e histórica que nace de aquel descalabro financiero que hereda la administración frente amplista y que a partir de ahí, bueno, la necesidad de trabajar fuertemente para que esa economía de guerra se transformara en economía de paz, y sobre esa base también hemos construido nuestro plan de gobierno. La austeridad y el cuidado de los recursos económicos de la población son dos metas negociables, lo decíamos esta mañana. Así que, Leandro, estamos bien, estamos fortalecidos. Hace una semana estuvo Fernando Pereira participando de una agenda de intercambio, de recorrido. Nos sentimos respaldados, nos sentimos apoyados por la fuerza política a nivel nacional, y creo que eso es importante, y creo que la población también lo percibe. Álvaro, ¿cuáles son los puntos centrales de este programa de gobierno que presentaron? O sea, ¿cuáles son los desafíos que ustedes identifican para el departamento en los próximos años? 9 claves programáticas: economía segura, empleo y jóvenes, infraestructura, desarrollo, que es la columna vertebral de todo nuestro programa, la transición ecológica justa, que refiere a la inserción de las políticas medioambientales en la gestión pública, turismo e inversiones, cultura, ciencia y conocimiento, incorporando la innovación tecnológica, el trabajo coordinado y en equipo con el gobierno nacional. Esa es una clave de nuestro programa. Y dejé para el final algo nuevo, que es la cooperación y el relacionamiento internacional. Vamos a constituir una oficina de cooperación internacional porque creemos que para el desarrollo de Salto es necesario insertarnos de otra manera en la región y en el mundo. Esas son las 9 claves programáticas de nuestro plan de gobierno. Esta semana estuvo presente el expresidente Lacalle Pou apoyando, creo que a través de una cena de recaudación de fondos, al candidato del Partido Nacional, Albizu, persona muy polémica porque viene de haber tenido que renunciar a la comisión administradora de Salto Grande. Todos sabemos lo que fue esa especie de agencia de colocaciones que se armó en Salto Grande. Pero tiene el respaldo, evidentemente, del expresidente Lacalle Pou. Usted, supongo que es el candidato principal de los partidos de la coalición o de los partidos tradicionales, Albizu, en este momento, con lo que ustedes están polemizando. ¿Qué le están planteando a la ciudadanía con respecto a esta contradicción? Porque hay ahí un problema como de transparencia también, o no estar hablando de estos temas. Sí, efectivamente, Leandro, Albizu se presenta como el candidato principal de la concertación republicana,
hubo una cena entre empresarios muy cercanos al expresidente Lacalle Pou y al doctor Carlos Albizu, que ha generado mucha polémica aquí en nuestro medio, supuestamente una cena para generar apoyos empresariales y afrontar el tramo final de campaña. Creemos nosotros que la corrupción no ha calado de la manera que a nosotros nos hubiese significado un plus en esta campaña electoral. De hecho, corrupción o despilfarro de dineros públicos, estamos hablando de $2 millones por año que los 34 ingresos irregulares en la CTM producen. $2 millones menos para inversión, para infraestructura, para generación de empleo, pero no es la preocupación principal en el departamento. Está en cuarto lugar este hecho. El principal problema que la gente está divisando tampoco es la inseguridad, sino la falta de trabajo. La desocupación es desde hace bastante tiempo, por lo menos de 2 años y medio a esta parte, la principal preocupación, y creo que se terminó de consolidar definitivamente con aquel escenario de diferencia cambiaria con la Argentina. Creemos firmemente que nosotros vamos a tener enfrente una concertación republicana que, como nos tiene acostumbrado, va a volcar en cancha todo ese aparato infernal de beneficios, de caudal económico. Creemos nosotros que eso va a ser de esta elección lo que estamos hoy representándonos. Una elección muy reñida, muy pareja, pero nosotros confiamos en el trabajo del día a día, en ese trabajo militante, en ese esfuerzo cotidiano para poder generar la chance mayor, y en ese sentido intentamos de todas las formas posibles dejar ver que las opciones al Frente Amplio ya fueron parte de un gobierno departamental que a las claras dejó a Salto en la ruina económica más grave de su historia, una intendencia no operativa, y que por otra parte el principal candidato que hoy se presenta tuvo una segunda chance, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, un organismo internacional que produce diariamente $1 millón y que la desfinanció. Entonces claramente queda demostrado de que la opción válida para Salto y para la garantía de la población sigue siendo el Frente Amplio. Y bueno, y esta es una instancia donde hay que batallar, donde hay que tratar de mantener, reitero, ese caudal de voto prestado que va a ser el diferencial para poder llegar al objetivo. Pero la percepción, la sensación térmica para nosotros hoy es la misma de octubre y de noviembre de 2024. Así que estamos listos para el tramo final. Muchas gracias, Álvaro Lima, por habernos acompañado acá en Legítima Defensa Segunda Dosis. Muchas gracias por el contacto y bueno, saludos para todos y buen fin de semana. Y vamos a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa Segunda Dosis. Para seguir transformando Canelones, tu aporte es fundamental. Si estás al día con tu contribución urbana o suburbana y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento y un 10% por pago contado. Canelones, un departamento confiable, ordenado y en obra. Gobierno de Canelones. ¿Para qué te damos un servicio que apoya tus proyectos de vida con una unidad de reproducción asistida y tecnología de última generación? ¿Para qué hacemos terapias pet friendly que ayudan a los niños que están internados a sentirse casi como en casa? ¿Para qué te damos órdenes a especialistas, tickets de medicamentos, un equipo interdisciplinario para acompañarte en todo momento y el mejor equipo médico? Para que disfrutes de tu vida mientras nosotros la cuidamos. Conocé nuestros planes y afiliate a Casmu llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, nos une la vida. EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad.
Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. A veces estamos más cerca. A veces hay más espacio entre nosotros. Pero en Uruguay estamos siempre juntos. A veces concordamos, a veces discordamos. Pero en Uruguay no decidimos nada solos. Las elecciones presidenciales empezarán un nuevo tiempo, pero ahora es necesario votar también en todos los departamentos y ciudades. En mayo, vota por los candidatos y candidatas del Frente Amplio. Porque en Uruguay, el futuro se construye con todas las manos. Volvemos con Legítima Defensa. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Ya estamos en contacto con el maestro Ramón Fontichela, candidato a intendente de Salto y ex intendente de Salto. Te habla Leandro Grille acá. Ramón, ¿cómo estás? ¿Cómo está marchando esa campaña electoral que estás llevando adelante? ¿Estás buscando ser nuevamente intendente de Salto? Vos ya fuiste el primer intendente de Salto por el Frente Amplio en el periodo 2005-2010 y ahora te planteaste este nuevo desafío. ¿Cómo la estás llevando? Lo estamos llevando muy bien. Lo estamos llevando con mucha alegría, fundamentalmente con mucha expectativa, con un equipo de gente obviamente más joven que yo, algunos casi salidos de la adolescencia, otros todavía en ella, y gente mayor, gente que no precisa estar en nada político para poder vivir como la gente, y que están en política precisamente para tratar de que los demás vivan mejor. Ramón, ¿cuáles son las propuestas que le estás llevando a la ciudadanía? ¿Qué te parece, cuáles te parece que son los desafíos o los problemas más acuciantes que tiene el departamento de Salto? Yo creo que el Frente Amplio ha sido muy acertado al tomar el lema "es tiempo de cumplir", intendencias del interior, y en nuestro caso lo abrazamos con muchísimas ganas, habida cuenta de que estamos en un departamento que, si bien el gobierno fue ganado por el Frente Amplio, las aristas de ese formato de gobierno que se ha vivido en Salto, nosotros entendemos que no son netamente frente amplistas. De lo contrario, yo estaría en casa, con mis años, con la trayectoria,
tendría que estar dispuesto a hacer otras cosas y no meterme en política, pero creo que hay que empezar a cumplir con la gente. Acá en Salto se hizo una excepcional campaña presidencial de Orsi y creo una campaña con muchas ganas hacia la intendencia. Ustedes recuerden que Salto es uno de los 3 departamentos donde hay coalición republicana, es decir, que es coalición republicana versus Frente Amplio, y a su vez dentro del Frente Amplio tenemos más de una línea, mientras que la coalición republicana tiene una sola línea. Los 2 candidatos a quienes apoya además Cabildo, el Partido Independiente, son candidatos que tienen una misma línea de pensamiento, o sea, una misma ideología, una ideología conservadora. No estoy hablando de las personas, estoy hablando de las actitudes políticas, y por lo tanto desarrollan una campaña de consenso. Los frente amplistas no pensamos todos igual. Hay 2 candidatos que son miembros del actual ejecutivo departamental, el señor Lima, que es diputado y hermano del intendente, y el señor Chirif, que es el secretario general, que no renunció nunca a la intendencia de Salto. O sea que estamos aparentemente en una especie de desventaja, pero yo creo que no, que nos da la ventaja de que estamos luchando por los ideales que hace 50 y pico de años hicieron que se creara el Frente. Por eso estamos muy contentos en lo que estamos haciendo. Ramón, déjame preguntarte, porque da un poco esa impresión. Vos te estás plantando como una propuesta del Frente Amplio, pero también un poco como una propuesta opositora, o con matices, o más que matices, con la gestión que ha llevado adelante el intendente Andrés Lima. Y en ese sentido también con las candidaturas que promueve. ¿Qué te parece cuáles te parece que son, no sé, las diferencias o los motivos por el cual crees que este perfil es necesario entre en las candidaturas del Frente Amplio? Bueno, puede considerar alguna gente que no es necesario, que lo necesario es sumar, pero no podés sumar papas con boniatos, no te va a dar nada, ni poder todos sean almuerzos, todos sean comidas. Seguramente quienes somos candidatos por el lema Frente Amplio tenemos eso en común, pero no tenemos estrategias similares, ni siquiera tenemos tácticas similares, e ideológicamente tenemos diferencias, porque ideológicamente quienes no estemos con un apego 100% a los carriles legales, quienes no tengan 100% la decisión de llevar adelante, como dijera Fernando Pereira acá en Salto, a rajatabla, que todos los cargos sean por concurso o por sorteo, quienes no estén en esa línea, bueno, con nosotros no están. Felizmente en Salto muchísima gente opina igual que nosotros y nos está apoyando. Nos sentimos, yo te diría, nos sentimos entusiasmados, no solo por lo que opinan los frente amplistas que nos acompañan, que son una cantidad de grupos, Asamblea Uruguay, la 711, Vertiente Artiba, Agrupación Armando Aguirre, grupos nacionales como País, el MPP, que es una de las fuerzas fundadoras de Raíces, que es el núcleo central de todo esto. Sumemos, es decir, es mucha la gente que quiere que el Frente Amplio vuelva a gobernar en serio en Salto. Ramón, esta semana estuvo presente el expresidente Luis Lacalle Pou, apoyando aparentemente una cena de recaudación a su candidato para el departamento de Salto, Carlos Albizu, que además viene de ser una de las personas más polémicas en estos últimos años, porque debió abandonar el cargo en frente de Salto Grande debido a las colocaciones de más de 30 personas. Bueno, suscitó toda una cosa que llevó a que el propio Parlamento le pidiera la renuncia a todos. ¿Cómo viven ustedes esa parte también de la campaña? Porque ahí hay como dos miradas muy claras sobre la transparencia o sobre la gestión de los recursos públicos.
Nosotros consideramos que si bien hemos criticado a nuestro gobierno departamental por no adherir a elementos frenteamplistas absolutamente insoslayables, no se lo podemos tolerar a los de afuera. Yo creo que el doctor Albizu, que es un respetado médico local, es miembro de una histórica y patricia familia de este departamento, no tiene desde el punto de vista administrativo las credenciales necesarias para administrar un departamento de 120.000 personas, de una recaudación impositiva y de recursos nacionales de casi 4.000 millones de pesos, que puede parecer poco para ustedes en Montevideo, pero acá para 120.000 personas es demasiado. No está en condiciones de administrar, me parece, con esos recursos, yo diría ideológicos y tácticos, no está para administrar un departamento que tiene el 8% de desocupados totales y el 20 y pico % de desocupados a medias, o que están en negro, o que tienen trabajos afrales absolutamente inconsistentes. Este departamento necesita un despegue, si vos querés, agarrado de la pandorga, para nosotros la cometa es pandorga, agarrado de la pandorga de Yamandú Orsi, prendernos para ir hacia arriba en un plan de generación de empleo que es fundamental y que para Salto será imprescindible, pero no empleo de colocar a los que me votaron en la intendencia o a los que votaron a aquel en la CPM de Salto Grande, de ninguna manera, de generación de empleo consistente, de generar producto, como diría Mario Vergara, crecer, porque siendo tendremos más para repartir, y no repartir entre los que nos votaron, que no tenemos la menor idea de quiénes nos van a votar, y nunca, cuando tuvimos cargos públicos, nunca hicimos repartija de nada, y menos cuando fuimos intendentes, que se nos criticó de que la gente del frente entraba poco, no porque algunos perdían los concursos, pero que tenemos la conciencia muy tranquila de que se actuó con frenteamplismo sobrado. ¿Cómo, Ramón? Porque no nos queda mucho tiempo, pero quiero preguntarte cómo pensás la gestión de la Intendencia de Salto ahora con un gobierno del Frente Amplio, porque en los últimos 5 años fue una gestión que estuvo atravesada también por esa realidad de que el gobierno nacional lo tenía la coalición republicana. Nosotros estamos sembrando la semilla para establecer la sinergia entre el gobierno nacional y la Intendencia de Salto. Ya hemos estado con compañeros de la OPP, del Ministerio de Economía y Finanzas, muchas cosas charlamos con Martín Valcorba, hemos estado en obras públicas con la ministra salteña Echeverri, hemos estado con el compañero Ortuño, que tiene en Salto 2 o 3 temas importantes ayudar a definir como un vertedero que hoy, por ejemplo, se prendió fuego una vez más. Es decir, tenemos desafíos importantísimos. Haremos lo que hicimos siempre y lo que estamos haciendo ahora, barrio por barrio, sector por sector, agrupación por grupo social, para generar una forma de interpretación de la participación que haga que cuando el gobierno entre a actuar, haga lo que la gente necesita que se haga y administrar transparentemente la cosa pública. Del gobierno es bueno salir un poco más pobre que lo que se entró, porque vos no entrás para hacer plata, entrás para hacer obras. Muchas gracias, Ramón Fontichera, por habernos acompañado. Salió con una cierta dificultad técnica, pero se escuchó todo y se entendió todo, que era lo importante. Gracias, Ramón, por habernos acompañado en Legítima Defensa Segunda Dosis. ¿Para qué hicimos un centro integral de atención mamaria y trabajamos con los mejores ginecólogos en los distintos centros médicos? ¿Para qué ofrecemos un parto respetado, seguro y sin dolor, con analgesia gratis y salas de nacer? ¿Para qué desarrollamos una policlínica de medicina sexual donde vos y o tu pareja puedan consultar a un equipo multidisciplinario especializado? Para que disfrutes de tu vida
mientras nosotros la cuidamos. Conocé nuestros beneficios y afiliate a Casmu llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, nos une la vida. A mamá se le complicó para darnos la llave mañana. Uy, ¿cómo hacemos? Lo que parecía simple, hoy es un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. Ah, entonces sos como un locker que resuelve misterios. Exacto, y vengo a resolver el misterio de la llave. Pedile a tu madre que te las deje en uno de los lockers de Hábitat. Recibís un código y vos las vas a buscar cuando puedas. Ah, y también me sirve para todas mis compritas de internet. Lo entendiste a la perfección. ¡Me vuelvo locker! ¿Dónde está? Se fue sin saludar. Eso es un nuevo misterio. Locker Hábitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. Acérquese vecino que le vamos a contar. ¿Qué pasó? Hay buenas noticias en este carnaval. Hacer el surtido, ahora es una fiesta. Pensa en Macro que te conviene más. Pensa en Macro que es negocio redondito. Que vuelen papelitos, que la fiesta ya empezó. Ya empezó. Pensa en Macro y como dice el dicho, cuanto más comprar. Para seguir transformando Canelones, tu aporte es fundamental. Si estás al día con tu contribución urbana o suburbana y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento y un 10% por pago contado. Canelones, un departamento confiable, ordenado y en obra. Gobierno de Canelones. La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te guste. Porque tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas. Para que cuando lleguen las buenas, sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar, su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora. Volvemos con Legítima Defensa segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Hoy el café con Poppy es un café con Rodrigo Alonso. ¿Cómo te va, Rodrigo? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pues es que cuando nosotros inventamos el bloque este de café con Poppy, hace ya unos cuantos años, yo quería que fuera tipo un ambiente tanguero, una cosa así, viste, que porque con Poppy había mucha historia de ir como al Sorocabana a tomarse un cafecito y a discutir el mundo. Supongo que no tenés problema con ese ambiente medio tanguero. Un día habría que incorporar esa como musiquita de fondo, tango. Yo sé que a la gente a mí me encanta la escena y me gusta mucho charlar con Poppy, también con Rodrigo, pero aprovecho para mandarle un saludo fuerte a Poppy, que andaba con un achaque ahí de salud, por lo cual no pudo venir en estos últimos días, algo bien raro en él, pero ya se va a recuperar. Así que te mando un abrazo, Poppy, y ya te esperamos para el próximo programa. Quiero decirle a la gente, perdóname, Rodrigo, que esto lo hago siempre, que si estuviste mirando la pauta donde está el viaje que vamos a hacer en agosto, te informo que vamos a salir el 12, creo que el 12 o el 13 de agosto, nos vamos con la banda de Legítima Defensa a recorrer la península escandinava. Vamos a hacer Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega, todas las ciudades que andan por ahí, desde Copenhague, Helsinki, Estocolmo, Oslo, por nombrar solo las ciudades capitales, pero vamos a hacer un montón de circuitos más, incluso vamos a tener guías y vamos a pasar la bárbara en agosto, verano, de la península escandinava, y además tiene una opción que se llama
bálticos, porque es después de hacer la península escandinava, para conocer los países bálticos, Lituania, Estonia, Letonia, para todos los que quieran o puedan sumarse a esta propuesta. Les digo, en el 092-982-986 averiguan toda la información, lo organiza como siempre Siura y te dicen, bueno, cuándo salimos, cómo va a ser el itinerario, cómo es la propuesta, los costos, cómo se puede pagar, en fin, todo eso en el 092-982-986, averigua que te van a dar toda la información y ojalá puedas sumarte a este viaje. Va a ser el cuarto viaje internacional que hacemos con Legítima Defensa, recorriendo el mundo. Bueno, ¿cómo andás, Rodrigo? Todo bien, todo bien. Esta semana tenemos una cantidad de, como siempre, ¿no? Que la producción nos selecciona algunas noticias del terreno nacional y el internacional y podemos arrancar de muchas maneras, pero te voy a proponer no arrancar con algo nacional que me interesa discutir, sino con algo internacional, pero que va a afectar al Uruguay y a todos los países del mundo, aprovechando que tenés una formación amplia, vos sos economista, has estado en otros países. Esta decisión, este día de la liberación de los Estados Unidos, que fue, así lo llamó Donald Trump el pasado miércoles, cuando Estados Unidos anunció y mostró una tasa arancelaria para todos los países del mundo, que por lo que leí en medios de prensa estadounidenses, ya los expertos empezaron a encontrar la lógica de cómo se construyó esa tasa arancelaria. ¿Vos sabés cuál fue? No, ¿cuál fue? Bueno, porque no sabían por qué algunos países tenían, no sé, 72%, 35%, otros 10%. Acá todos tenemos 10, salvo Venezuela que tiene 15. Ahí está. Entonces, ¿qué hicieron? Dice, de los países que no tienen ese básico de 10, ¿cuál es la ecuación que da el valor? La ecuación que da el valor es preguntándole a ChatGPT o a Grok, a las inteligencias artificiales, dividí el déficit comercial, ¿no?, por la cantidad de productos que ingresan al país y cuánto, o sea, cómo se compensa la compensación, y para no aplicarla entero, hacerlo al 50%. Y da exactamente así. Entonces dicen, por eso le están llamando que es una tasa ChatGPT. Y yo digo, bueno, está. ¡Qué bárbaro! ¿Para qué querés comisiones, no? ¿Para qué querés expertos que analicen esto? Es a lo Milei, que es el otro que hace así, como grosso modo, le pide a una inteligencia artificial que calcule las tasas arancelarias. Bueno, esto desató, ¿no?, la guerra comercial, dicen los medios. Por lo pronto tuvo consecuencias de caída de bolsas, todos los impactos que uno puede imaginarse. Y recién arrancamos, porque hay que ver cuáles van a ser los impactos a partir de que empiece a aplicarse, creo que el 5 ya empiezan a aplicarse tasas de este tipo. Vos, perdóname, Rodrigo, ¿cómo te parece que esto va a impactar? ¿Qué significa esto? ¿Qué mundo es ese que se viene con guerra comercial total, digamos? Ya no entre un país y otro, sino entre todos los países prácticamente, y los bloques. Bueno, ya hay varios países articulados entre sí para responder a esto, ¿no? A esta medida unilateral del gobierno estadounidense, que yo creo que es como el corolario de un largo ciclo que tiene por fundamento, o sea, estamos ante una nueva división internacional del trabajo. Ese es el corazón de fondo de este problema que repercute ahora. ¿Cuál es esa nueva división internacional del trabajo? El sudeste asiático, es China, es el emergente de la potencia china, que fíjate vos que en términos industriales, tiene más producción industrial que todo el G7. O sea, que Estados Unidos, que Alemania, que Italia, que Canadá, que Francia, que Reino Unido y que Japón. China produce más bienes industriales que todo el G7. Entonces, esto es una respuesta del gobierno estadounidense ante ese desafío que le plantea a China en materia de hegemonía económica internacional, ¿no? China ya ha superado a Estados Unidos en materia de socios comerciales con el resto del mundo, en particular en Sudamérica, por ejemplo, salvo Centroamérica, todos tenemos como principal socio a China. Y creo que sí, eso es una respuesta del capitalismo estadounidense para ver cómo hace para sobrevivir en el mercado mundial y mantener sus estándares de vida, sus estándares de participación. Y esto lo ato con algo que se planteaba en estos meses en informes de la ONU, por ejemplo, que hay un regreso de los planes nacionales de desarrollo a nivel mundial. De la política industrial primero, que ha regresado, ya hay varios datos que muestran ese indicador, política industrial muy denostada anteriormente por el liberalismo, pero además de los planes integrales nacionales de desarrollo.
O sea que el mundo, en este escenario de puja por el mercado mundial, de agudización de ese conflicto, que en algunos casos toma la forma incluso de una guerra, como en el caso de Ucrania, está volviendo a la planificación estratégica y los planes de desarrollo como forma de sobrevivir en este mercado. Esto lo traigo para pensar nuestra situación respecto a ese problema, ¿no? Porque eso quiero preguntarte, voy a aprovechar que tenemos a Rodrigo, que es un gran economista, y quiero preguntarte estas cosas. De lo que yo entiendo, porque no entiendo tanto de economía, por lo menos no es la economía como la analizan los economistas, digamos. Todo el programa de gobierno, por ejemplo, del Frente Amplio, estriba o dice que parte del supuesto de que Uruguay necesita crecer un cierto porcentaje, un 3% anual, para lograr financiar no solo las reformas necesarias, sino un cierto bienestar al que aspiramos. Si no tenemos ese crecimiento de la economía, entonces es muy difícil lograr financiar eso que aspiramos, y entonces entramos ya en una puja distributiva donde, bueno, hay que ver qué fuerza tenés, qué correlación tiene el capital, en fin, pero no es cómoda la situación. Y para lograr ese 3% sostenido, no que un año lo logres, sino que lo vayas, o 3 o más, y hay una apuesta a la inversión extranjera directa, a captar capitales del exterior mediante políticas que pueden ser eventualmente de tipo, yo qué sé, de exenciones tributarias, políticas de cualquier tipo, no sé si de cualquier tipo como te plantea la derecha, de regular la economía para que vengan acá y tengan casi que trabajo esclavo, pero sí políticas de hacérsela fácil para que se radiquen acá y no se radiquen, ponerle en Paraguay o en otro país que le ofrezca mejores condiciones al capital. Eso, en un mundo de hiperproteccionismo, de aranceles, ¿qué significa? ¿Cómo se compatibiliza eso? Yo creo que significa una agenda de mínima para ese mundo. Y a medida que el mundo se radicaliza en sus tendencias proteccionistas y disputa por el mercado mundial, hay que superponerle a su agenda una agenda un poco más ambiciosa, vinculada justamente con los planes de desarrollo y con ciertos elementos más decisivos en materia de disciplinamiento de ciertos flujos de inversión a ciertos sectores, de poder, por ejemplo, parar la sangría que tiene Uruguay en materia de externalización de ahorro privado en el exterior, por ejemplo. Creo que hay que agregar esa agenda. Estás hablando de que la gente que tiene plata la manda afuera. Sí, tenemos hoy más o menos 30.000 millones de dólares en activos en el exterior. ¿De uruguayos en activos residentes? Sí, estamos hablando de la mitad del PBI, ¿no? De los cuales una gran cantidad fueron de este gobierno que está saliendo. Sí, me acuerdo que en la pandemia se iban de a miles de millones. Sí, creo que fueron 11.000 y pico millones que se fueron. Porque combinaste 2 años de récord exportador, 2021 y 2022, con desigualdad y pobreza. Entonces, si vos generás excedentes exportadores y no los distribuís internamente por una política salarial proactiva o por políticas sociales que atiendan a la pobreza, todo ese ahorro nacional no puede ser realizado acá y termina engordando cuentas en el exterior, ¿no? Y es motor que el Uruguay pierde para justamente enfrentar estos otros desafíos o apalancar ese crecimiento 3% sostenido que aspiramos para poder, como dice el ministro de Economía, sostener la malla de protección social, ¿no? Estás un poco en aquella línea de lo que Pepe Mujica decía, sobre todo en la campaña electoral, no esta, sino la anterior. Hay que lograr redireccionar ese ahorro que está haciéndose afuera a proyectos de inversión, pero el Estado uruguayo no le ofrece a la gente una cosa como atractiva para que inviertan. Fíjate Conexión Ganadera, ¿no? Sí. ¿Qué era eso? Una estafa Ponzi. Una estafa Ponzi, pero era redireccionamiento del ahorro privado nacional hacia el sector ganadero, en teoría. Pero si vos mirás, en teoría era muchos eso. de los que invirtieron en las estafas, en eso, fueron estafados. Yo vi la lista de miles de nombres, pero hay mucha gente con mucha formación, que sabe mucho de estas cosas, de los negocios, del mercado, del agro, y fueron a invertir igual ahí. ¿Por qué fueron a invertir igual ahí y no fueron a algo de que fuera más real, que no fuera... ¿Se entiende mi pregunta? Bueno. Sí, porque si la gente más formada invierte ahí, uno piensa que es un negocio que es bueno. Seguramente atraídos por las altas tasas de rentabilidad, seguramente que eran superiores a otras alternativas, ¿no? Pero cuando vos sos economista, sos experto, ¿una alta tasa no te llama la atención? Y sí.
pero eso tenés que hablarlo con la gente que... No, está bien, Rodrigo, pero un poco de psicología Ahí tenemos que hacer. sí, está bien. Conjetura. Yo lo que digo es que claramente ahí vos tenías un capital, un ahorro nacional que buscaba espacio de canalización productiva y terminó siendo una estafa Ponzi. Quizá ahí pueda haber herramientas del propio Estado, mediante, por ejemplo, holdings de empresas públicas, como hace UTE con los molinos, por ejemplo, que establezca la capacidad de salir a captar ahorro privado para darle a eso una utilización productiva y para que el Estado y el capital público tenga peso en áreas estratégicas de la economía. ¿Y algo de eso está en el programa del Frente Amplio? Sí, para este está gobierno? en el programa, que eso tenga que avanzar, está en el programa la necesidad de que Uruguay constituya una estrategia nacional de desarrollo. No solo está en el programa del Frente Amplio, también lo está impulsando el PICNT. Hace poco se reunieron esta semana con la Confederación de Cámaras Empresariales, se reunió el PICNT, para abrir la discusión respecto a este tema. No para pelearse por los salarios. No para pelearse por el salario, justamente para armar una agenda de confluencia más allá de aquellas diferencias que ya están instaladas hace años. ¿Y qué sabes de esa reunión? ¿Cómo la recibieron las cámaras empresariales? Que fue positiva y que eso está en marcha y el presidente está elaborando una propuesta para instrumentar este espacio de diálogo nacional. Rodrigo, otro tema económico de esta semana, un poco a propósito de lo que había sido la reunión del lunes entre Yamandú Orsi y la bancada y la visita del equipo económico el miércoles al Parlamento a reunirse sobre todo con el Senado, senadores, en fin, con la gente de la Comisión de Hacienda. Otra discusión es cuál es la situación fiscal, cuál es la situación de la economía. Ahí apareció, no sé si llamarlo una contradicción, aunque se ha manejado así en los medios, pero por lo menos un problema de gradación distinto. Hay senadores muy importantes, Daniel Cayani, Betiana Díaz, por mencionar algunos, que un poco en la línea de lo que ya había dicho Jorge Díaz, el prosecretario de la presidencia, dijo, ¿te acordás cuando la Ferrari está toda rota? Bueno, acá nos dejaron bombas, acá nos dejaron una economía muy maltrecha y maquillada. Les sacó ese dramatismo Odone, creo que también le sacó ese dramatismo Yamandú Orsi, que dijo, es lo que dijo Odone, pero lo cierto es que los números que yo los presenté acá en la noche de miércoles, que mostró el Ministerio de Economía, hablan de 0.5% de déficit que no estaba puesto y que además cambia cuál fue el déficit mayor en relación con el 2019. Hablan de cientos de millones de dólares de gastos comprometidos en deudas, o para este año 970, más de un punto del Producto Bruto. Sí. Y además estas situaciones, como la caja de los profesionales, como otras CASMO, en fin, otras cosas que... Es una situación complicada, ¿no? Pero no sé cómo llamarlo, no sé si es manejable, es bomba, ¿cómo la ves vos? Bueno, 970 millones de dólares es un montón y es más de un punto de PBI y es como el espacio fiscal un año de buen crecimiento. Todo lo que podías generar como espacio fiscal con buen crecimiento por un año se te va en eso ya prácticamente, ¿no? O sea, como que es una restricción importante. Yo creo que todo este diferendo, no sé, como cobra volumen porque la agenda está un poco vacía y esto parece como cobrando cierto volumen ahí, pero también responde a que el Ministerio de Economía siempre es el que te marca la restricción, por la propia función del Ministerio de Economía. Dice que no y todos quedan ahí. Y es el que maneja la caja y maneja las restricciones. En los otros lugares no se manejan otras las restricciones, sino que se manejan los reclamos. Se administran las tensiones que emanan de la sociedad como reclamo y hay que vehiculizarlos. Yo creo que la tensión va por ahí. Con las funciones que cada uno tiene en un esquema de gobierno. Sí, yo lo veo eso. Incluso planteaba esa mi propia explicación, que más o menos creo que va un poco en línea con lo que está diciendo vos. Lo que pasa es que Daniel Cayani o Betiana Díaz o que estos legisladores están en campaña electoral recorriendo el país porque, bueno, vienen las elecciones municipales. La gente le dice, ¿y para cuándo el 2% que nos sacaron de la tarjeta el gobierno de la calle? ¿Cuándo baja el gas? Porque bajó el gasoil pero el gas no. Claro. Y toda una cantidad de cosas y ellos tienen que explicar y decir, bueno, pará, la situación económica está... Y en cambio Odone, yo qué sé, le está hablando, no saber, al Fondo Monetario, a los mercados, yo qué sé, pero no al vecino de la esquina, ¿no? Me parece que puede haber un poco de eso. Sin embargo, esto de que la agenda está un poco vacía, por lo que vi, ha trascendido en la propia prensa y algunos que me han comentado, gente que estuvo, también se discutió un poco el lunes, ¿no? En la reunión entre la bancada y Orsi. Hubo algunos senadores, por ejemplo, el Boca Andrade, que dijo, che, necesitamos medidas concretas, ¿no?
Sí, y necesitamos empujar el ánimo de cambio hasta el 11 de mayo también, ¿no? Es decir, que haya una agenda que dinamice un proceso virtuoso, si se quiere, para consolidar un ciclo de cambio electoral que no terminó en octubre ni en noviembre, sino que va hasta el 11 de mayo, ¿no? O sea, una cosa va a ser el gobierno del Frente Amplio con 3 intendencias y otra cosa con 6 o 7, 8. Creo que eso también quizás estuvo ahí como discusión. Sí, Rodrigo, pero dijo Orsi, bueno, ojo con el tema de las expectativas, ¿no? Sí. Que no sé si le está bajando un poco la expectativa. Lo que me pregunto es, yo pienso algo parecido. No tengo, obviamente, toda la información que no sé si alguien tiene, porque creo que nunca no va a estar toda la información hasta la rendición de cuentas, pero quiero decir, cada día aparecen cosas nuevas. Pero para mí faltan medidas concretas, medidas que no son del todo legislativas, porque si no, ¿cuál es la onda? Hay que esperar hasta el presupuesto para empezar a ver esos 63 compromisos plasmados en líneas del planillado presupuestal, del articulado, y entonces vos decís, bueno, apareció tal programa que va a ser para la vivienda, o tal programa que va a ser, por ejemplo, por mencionar una de los 63 compromisos es: hay que hacer una política de alfabetización en las cárceles. Yo sé que eso es cierto. Incluso una vez lo hablaba con Jaime Saavedra, que me contaba que más del 50% de las personas que ingresan en la cárcel, o el 50%, es analfabeta. Pero no analfabeta funcional, sino analfabeta. Claro. Es un número increíble 50%. Para un país que se precia de tener alfabetizado a todo el mundo, ¿ves? Y yo estoy de acuerdo. Ahora, ¿eso qué es? ¿Estamos esperando una línea en el presupuesto con un financiamiento para eso? ¿O se va a empezar a hacer de otra manera mediante algún tipo de política del Ejecutivo? Porque además me preocupa, porque el presupuesto hay que votarlo en el Parlamento, y en el Parlamento los votos no están garantizados, ¿no? Para vos, ¿qué faltó ahora? En este mes que lleva de gobierno. Yo lo vengo diciendo desde el 12 de marzo. Vos me has visto, porque lo dije, vos estabas el show de miércoles que lo planteé más de una vez. Yo considero, pero esto es una cuestión casi de psicológica, ahora ya dejó de ser psicológica. El 12 de marzo era psicológico, ahora para mí pasó a ser de otro orden. Dar señales, cuando me decía psicológica, creo que el 12 de marzo había pasado realmente muy poco tiempo el gobierno, pero que ya es necesario dar señales que van generando clima, que van construyendo ánimo también. Sí, gobernar no es solamente mover palancas de financieras o legales, sino que también manejar los símbolos, ¿no? A veces la simbología de los procesos. Claro, a veces en el 12 de marzo, objetivamente, no se le podía pedir, tengan resuelto, pero me parece que había quizá, yo estaba pensando mucho en el 2%, tal vez porque me hice la cabeza de que ese 2% que nos había sacado de la calle Pou, que se iba a devolver como automáticamente. En la medida en que es una cosa que en realidad devuelve un tributo, no es un recurso que hay que inventar, sino que es a la compra, ¿no? Se ajusta por la propia cantidad de compras, ¿no? De algún modo. Pero no importa cuál, pensaba en ese tipo de cosas el 12 de marzo. Ya ha pasado más de un mes y pienso que hay que no hay claro para mí una agenda desde el Ejecutivo, ¿sí? No veo. La primera medida que veo de las que a mí me dice, bueno, bien, se plantó con esto, y lo había planteado yo en una editorial hace como 15 días, es suspender esa reglamentación escandalosa de la ley de medios que hizo la calle Pou, que además aplicó, entregándole al grupo Clarín como 8 radios el último día de gobierno, el 28 de febrero. Bueno, ¿te acordás que la ministra Fernanda Cardona había mandado un informe hecho por la Dinatel a la presidencia y no había pasado? Pero ahora apareció ese decreto firmado el 1 de abril, donde se suspende eso, se suspende la reglamentación, no sé si se anula o se deroga la reglamentación, que no es lo mismo, habría que ver, porque aparte se suspende y dentro de 2 meses vuelve a actuar, no lo sé. Bueno, eso dije, bueno, está bien, por lo menos le metés una tapa a este tema, que es un tema muy importante, porque es nada menos que una ley de medios, que además es horrible, la ley de medios de la calle Pou, que es muy sentido el tema. Pero es la primera que yo veo así, ¿eh? El resto no he visto eso, no es lo que yo vi, ¿no?
Viste que en Uruguay vos gobernás y generás gobernabilidad si tenés a la Amsterdam y la Olímpica, ¿no? A ver, ¿qué querés decir? Quiero decir que tenés que tener las dos tribunas, esas dos tribunas alineadas por lo menos, y jugar un poquito para una y un poquito para otra, porque si no, no te da solo con una de esas dos. Quiero decir que Amsterdam y Olímpica tienen que estar como... ¿Qué tipo de conciliación estás planteando? No, estoy diciendo que el frente es amplio, como decía la consigna... La Amsterdam... Pará. La Amsterdam y la Olímpica, no la Colombia. O sea, ahí está. La Amsterdam y la ahí Olímpica. Está. Los energúmenos de siempre y la parcialidad. Los que somos los energúmenos y los parciales. Usted pondrá la Amsterdam o la Colombia según su corazón, pero digo, en mi caso es la Amsterdam. No, pensé que querías unir a la Amsterdam y la Colombia. No, la Amsterdam y la Olímpica. O sea, de una especie de gradiente que va de la racionalidad a lo que nosotros somos los... Yo no le diría que la Amsterdam es irracional ni mucho de eso. No, pero es la que lleva la batuta del empuje, que hay que avanzar, y la Olímpica, bueno, la mira por ahí, pondera otras cosas, pondera el diálogo con la Colombia y con América. Si hay un gol aplaude. Si hay un gol aplaude de los dos lados, pendula mucho más. Y creo que este gobierno tiene que jugar en ese campo, digamos yo. Y la clave va a ser cómo encuentra el tono, las temporalidades y la agenda para jugar en esos dos campos, para generar gobernabilidad, para no aislarse, pero al mismo tiempo para avanzar, ¿no? Porque si jugás solo para la Olímpica, 0-0 y estamos fuera. Para la Olímpica. Solo para la Olímpica. Nuevamente, pero seguimos del lado de la misma hinchada. Sí. Porque mirá que a mí el tema de la Oficina de Innovación de Jerusalén me parece un tema complicado, ¿eh? Uh-huh. Complicado. Obviamente, no voy a porque ¿Qué no estamos jugando ahí? ¿Cuán relevante es que haya una oficina de innovación en Jerusalén? ¿Por qué se persiste con eso? Terrible, pero... ¿Es importante desde el punto de vista de las cuestiones tecnológicas o es importante la señal política para adentro de mantenerla ahí? Hay dos cosas que me parecen importantes, o tres. Pero maticemos una de ellas. ¿Cuál quiero matizar? Que la oficina la heredó efectivamente este gobierno. Y a veces, y no es lo mismo poner que sacar. Y no es lo mismo no poner que sacar lo que ya se pusieron, que es como una señal adicional. Exacto. Porque uno no poner, no pasó nada, o sea, no, yo qué sé, no trascendió, pero ya la pusiste en la oficina y vas y la sacás y tiene una especie de narración política superior. Eso voy matizando por ahí. Dicho esto, y yo considero que hay que sacarla, porque yo considero que además ese mensaje político hay que darlo. Y además, no tengo ninguna duda de que lo que hizo la calle Pou y Cafalla era el director de la ANI, no me acuerdo cómo se pronuncia el apellido, cuando fueron a Jerusalén, fueron a Israel a hacer este acuerdo, quisieron hacer una señal política en el contexto de un genocidio. Y como esa fue la voluntad, y no se me escapa, y de hecho el otro día, Delgado, que fue el que salió casi que a hacer vocería de lo que dijo el canciller Lubetkin en el Parlamento, dijo no, porque es una señal política muy importante que quisimos dar. Entonces, claro, lo que pasa es que yo esa señal política no la quiero dar. No solo no la quiero dar, sino que estoy en contra, considero que es un genocidio, no considero que es una guerra contra Hamas. Si alguna vez fue una guerra contra Hamas, dejó de serlo con los 50.000... Bueno, y ahora con el reinicio de las hostilidades. Pero hay un tercer punto que te llama la atención, que es que el secretariado ejecutivo del Frente Amplio se reúne y toma una decisión, que es una decisión que tiene sus aspectos de equilibrio, o sea, no es que no dice que Hamas hizo tal cosa, pero es mucho más dura con el reinicio de las hostilidades por parte de Netanyahu, la ruptura unilateral de la tregua, y además le plantea al gobierno todo lo cuidadosamente posible, le dice, saca la oficina. En realidad le dice, continúe evaluando. Pero claro, que no le va a decir sacar la oficina, que el gobierno diría que no, porque si no se genera una especie, al mes un enfrentamiento entre la fuerza política del gobierno. O sea, entonces Lubetkin dice, bueno, pero no dice que saquemos, dicen continúen evaluando. A buen entendedor, sí, bueno, pero que yo a buen entendedor entiendo que están diciendo que saquen. Que lo están diciendo de la manera que se puede decir, porque cualquier otra cosa suena como que le está metiendo la pata en el pecho.
Y a mí eso sí me parece una cosa como preocupante, porque tiene que haber algún mecanismo donde la izquierda, yo no te voy a decir que la izquierda, yo no creo que el secretario ejecutivo se vaya a pronunciar sobre todas las políticas que puedan ser polémicas dentro de la izquierda. Pero las que se pronuncia, como le dijo al intendente Zunino. Bueno, esto. Bueno, pues se lo pronuncia porque hace una evaluación, ¿no? Eso sí me parece como... Y bueno, ¿y cómo se gestiona eso? Ojo, eso es un tema que a mí me parece un creo tema. Que asumieron que podían pagar ese costo. Porque pagarlo, eso es un costo hacia adentro del Frente Amplio, ¿no? Porque como vos decís, es un genocidio en tiempo real y las posturas de mantener el equilibrio del status quo que ya estaba establecido son complejas de gestionar desde la izquierda. Sí, pero me llamó la atención. Me llamó la atención. Veremos. Viene la rendición de cuenta. Creo que Pacha ha dicho eso va a ser como un punto cero de saber dónde estamos. Y a partir de ahí, los compromisos hay un montón. Más que los 48. Sí. Y además algunos más ambiciosos, bastante más ambiciosos que los 48. ¿No? Bueno, por ejemplo, habla de aumentar los salarios sumergidos, habla de otras cosas que me parece que están buenas, pero que creo que van a tener reflejo presupuestal. Sí. Orsi dijo, los va a cumplir. Se los dijo el otro día también en la reunión del lunes. En fin, Rodrigo, seguiremos viendo esto y nos estaremos viendo probablemente el viernes en Legítima Defensa y esperemos que Popi ya el domingo que viene pueda estar con nosotros. Les quiero decir antes de terminar el programa de hoy que el próximo domingo tenemos Legítima Defensa segunda dosis, pero el otro domingo, o sea, todo lo que es la semana de turismo, no hay programa, nunca los subo, ni los va a ver, espero, mientras yo tenga algo que ver en esto, porque esa es la semana donde no sale Caras y Caretas, no hay programa, es como un descanso que tenemos en el año. Pero el próximo domingo sí tenemos Legítima Defensa segunda dosis, el miércoles tenemos show de miércoles, el viernes Legítima Defensa, el jueves Macondo, como todos los programas esta semana. Gracias a todos, soy Leandro Grille, esto fue Legítima Defensa segunda dosis.